Sí, hubo ese momento clave que dividió realmente mi vida en dos. Mm, Venía de estar en televisión, en casting tras casting, que no es fácil y que pues mm, obviamente uno tiene que ganarse eso. Y cuando pasó lo que pasó y que yo dije, pero ¿qué es lo que está pasando en este país, no? Y les estoy hablando de años atrás, o sea, no les estoy, ahorita ha cambiado un montón y de repente ya digamos, las personas de raza negra son un poco más aceptadas y ya tienen roles mucho mejores. Pero cuando yo estaba en esa época, era tremendo y yo dije, cuando no pasaba los castings, estudiaba, daba todo, pero entonces esta era la hijita de no sé quién y esta era así como funciona todo esto. mm, Dije, no más, cómo, cómo las personas, los seres vienen a nosotros a enseñarnos siempre algo, pero a veces no escuchamos, a veces no observamos, a veces no, no entendemos ese mensaje que cada persona mm, nos trae, sea no buena o mala, porque esto no se trata de ser bueno o malo, porque a veces esas personas que a veces nos han roto el corazón o nos han dañado un poco, esas personas son maestros que de repente nos dan eso que nos hace falta, ¿sabes? Esa fuerza que de repente nos hace falta para enfrentar esas situaciones. mm. Bienvenidos a En Contraste, el podcast donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia es un puente hacia el entendimiento y cada paso nos lleva a una mejor conciencia. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y celebraciones de lo que nos hace humanos. Juntos reunimos recursos y herramientas para elevarnos hacia nuestra mejor versión. Yo soy Mariale y gracias por estar. Muy buenas noches, un domingo, un nuevo domingo, no voy a decir un domingo más porque siempre es un domingo diferente de agradecimiento, sobre todo de tener la oportunidad de acompañarme en cada episodio con visitas virtuales en la sala de mi casa, donde me vienen a alimentar, me vienen a crear una nueva mirada, una nueva perspectiva y una empatía excepcional por cada uno de ellos. Yo les agradezco infinitamente que estén dispuestos a compartir su historia, sus aprendizajes y en estos días escuché que las experiencias no se leen, solamente se comparten, las experiencias tienen voz, por eso son una vía muy factible, muy adecuada para que las personas se ubiquen y traten de recorrer el camino de otro a través de escucharlas. Hoy estamos en un episodio que no diría que ha costado un poco, sino que llegó en el momento que tenía que ser y nos logramos reunir el día de hoy para compartirles. Adicional a todo lo que ella hace, es cómo se ha construido, cómo ha logrado hacer, como ella misma lo define, de su diferencia, su gran poder. Cómo logramos nosotros ver esos momentos donde creemos que tenemos alguna debilidad, alguna limitante física, emocional o alguna circunstancia cultural que creemos que eso nos desmerita en vez de ayudarnos o de elevarnos. Y cuando reconocemos su presencia, hace una gran diferencia. Es una mujer que ha estado en el recorrido del mundo del arte, del espectáculo, de la televisión, el entretenimiento, en las actividades que realiza y le encanta apoyar a las personas para que logren conectarse con lo que son y puedan impartirse o darse a conocer a través de las expresiones corporales y poder manejarlas de una mejor manera. Pero más allá de ello, ella se define propiamente como una mujer mulata, una mujer que aprendió a vivir de sus diferencias y hacerlas lo que la guía ahorita. Me hace muchísimo sentido después que leí lo que ella me envió y me hizo mucho sentido el por qué se dedica a lo que se dedica. Hay un reconocimiento allí desde lo que ella es actualmente y de la experiencia que tuvo que pasar, de todos los pros y los contras, de las lágrimas y de los momentos en que dije, me doy cuenta de quién soy y ahora eso tiene valor. Hoy quiero recibir a Evelyn Christopher en Contraste y darte muchísimas gracias por aceptar la invitación y permitir que este proyecto siga creciendo. Bueno, mira qué maravilla estar aquí y además que con esa presentación maravillosa y fuera de eso que hace alusión al nombre de este podcast que es En Contraste,
qué casualidad. Entonces me encanta, gracias Mariale por esa invitación y yo feliz de estar acá después de ver todos esos invitados que has tenido y que aportan tanto y que a veces uno se identifica con sus historias, pues yo espero también que mi historia y todo lo que pueda aportar a algún corazón, a alguna persona que esté ahí, sea también muy válido y yo feliz de llegar, así sea a una persona, ya eso es suficiente, eso ya es ganancia. Sí, yo trato de invitarles cada vez que se acerca a un episodio, siempre les digo, vengan con la mente de aprendiz, con una escucha activa, abierta, a pensar que es posible que tengamos que desaprender algo hoy para incorporar algo nuevo, que bueno, puede elevar nuestra mejor versión de manera personal o profesional. Y no tengo duda que hoy es uno de esos episodios. Evelyn, hay una pregunta que he identificado el podcast durante estos 2 años y es casi la esencia del episodio cuando me di cuenta que yo era lo que hacía y cuando dejé de hacerlo no sabía quién era. Empezó ese descubrir de, bueno, ¿y quién soy si no hago lo que hago? ¿Quién soy si no me presento con mis títulos? Los cuales considero que son puentes maravillosos para poder servir, ¿no? Sin ello no podemos, ese es el puente que hace el viaje para poder demostrar quiénes somos. Sin embargo, si le tocara a Evelyn guindar esa batita cuando llega a su casa y salir de esta mujer que apoya a otras mujeres, que ayuda a comunicar, que las ayuda a ser magnética, que tiene esa parte artística, que le encanta bailar. ¿Quién queda? ¿Cuál es la esencia y los valores que te representan como mujer para la toma de decisiones, bien sea como madre, profesional, persona? ¿Quién es ella si no hiciese lo que hiciese? Bueno, mira, creo que no sería, primero que todo, no sería Evelyn Christopher. Empezando por eso. Yo siempre, mira que desde pequeña, desde niña, yo ya jugaba a ser artista o a cantar o a bailar. Como tenía yo mi afrito, mi pelo súper crespo, entonces lo que hacía yo para que se me moviera el pelo era ponerme aquí como manticas y todo y jugar con las mantas, imaginándome que era mi pelo largo y todo eso. Desde pequeña creo que ha estado esa pasión ahí en mí de poder realmente comunicar desde cualquier expresión. Creo que desde pequeña he estado ahí y me he gracias de verdad al universo, a Dios, a lo que crean, de verdad que si uno se pega a esa pasión, ese es el camino que te toca dar. Ese es el camino que tienes que hacer para ser auténtica, para ser tú misma. Entonces, he trabajado para eso, he trabajado para poder llevar esa pasión de la expresión corporal, del lenguaje corporal, de todas esta parte artística que me ha caracterizado y creo que cuando llego a mi casa, me pongo lo que tú dices, me quito esa bata de repente de instructora, de mentora, sigo siendo yo, porque vengo con esa bata de hacer lo que me gusta, ¿sabes? Vengo con esa bata de poder decir, wow, hoy pude ayudar a una mujer que quería dar su mensaje y no podía hacerlo, y lo logró. Entonces, cuando me quito esa bata, soy yo. Lo único que cambiaría de repente es que me quito esa bata y puedo llegar a saludar a mi hija, a mi esposo, y les digo, bueno, hoy es un día maravilloso, vamos a bailar, ¿no? Y eso creo que es lo único que cambiaría, pero creo que si uno se refleja desde pequeño lo que uno quiere, en su pasión, con bata o sin bata, eres la misma, ¿sabes? Eres esa esencia. Eres esa Evelyn que todo el mundo puede ver aquí en este podcast o puede ver afuera o me puede ver en pijama, short, en sudadera, lo que quieras, y creo que ahí eso es la ganancia de lo que soy ahora, ¿no? Se me surgen porque yo admiro mucho, celebro mucho las personas, sobre todo las mujeres, creo que tenemos un reto en particular de poder conseguir esa autenticidad. Estamos arropadas por muchos roles y muchas expectativas externas que no necesariamente las buscamos, pero están allí, precisamente por los roles que ocupamos, ¿no? Siendo mamá, siendo esposa, siendo hija. Hay un nivel de exigencia, yo que tengo niña y niño, hay un nivel de exigencia mayor en las niñas.
Entonces es muy fácil perderse en eso que haces para poder y luego poder conectar con lo que eres. A mí me tomó muchísimos años. Por eso entiendo ahora y celebro a las personas que desde el comienzo han podido respetar esa esencia y que han sabido hacer esa lectura, que aun cuando hayan hecho muchas cosas, ese ser que sabes que eres siempre está presente allí, ¿no? Me parece interesante y me parece mucho más interesante, aunque doloroso, el hecho de encontrarte con eso después de muchos años con una madurez diferente, ¿no? Que lo puedes apreciar de una manera diferente. Sin embargo, entiendo que sí hubo en ti un momento donde el ser como eras, aunque tú lo aceptabas, no era aceptado por todos. Donde existía una diferencia que para ti no era diferente, pero tú notabas que para los demás era como que no eres igual a los demás. Hay algo que en ti, ¿cómo se hace para procesar eso? ¿Cómo se hace para desde pequeña enfrentarse a esos comentarios sobre tu color de piel, sobre tu cabello, sobre este estilo mulato que quizás no era tan normal, por definirlo de alguna manera, ¿no? Sí, como tú sabes de alguna manera quién eres, o sea, digamos que en mi casa, mi mamá, ella era blanca, digo era porque ella ya falleció en el 2014, y mi papá es negro. No, mi papá es de una isla de San Andrés, de la isla de San Andrés, que es una isla en Colombia que queda allá en el top, que es un paraíso. Y mi mamá es bogotana, de la capital, era rubia, blanca, todo esto. Y en mi casa nunca vimos como esa diferencia que veían los demás, ¿no? Esa diferencia, pero es que es negro, es blanco. A ver, nunca tocamos como esos temas así. Ellos siempre nos enseñaron, a mi hermana y a mí, a que no habían diferencias. Y a veces, cuando realmente había esos momentos en que la gente, por ejemplo, lo que tú decías, ay, que yo quiero tocar el pelo, ay, que ¿por qué eres así? Era la negrita ¿no? La negrita de la familia. Bueno, esas cosas que cuando uno es niño, realmente no le preocupan. Sí, cuando uno es niño, uno va creciendo y ya va llegando a la adolescencia y es cuando uno empieza a sentir que el pelo no es que es diferente, que uno es que, mira, cuando uno es mulato, uno no es ni negro ni blanco, ¿cierto? Entonces es como vivir entre esos dos mundos y es una mezcla, ¿sí? Entonces tú a veces como que no entiendes si eres o negra o eres blanca, entonces a veces pues nos crecimos en Bogotá, en la capital, con la familia de mi mamá, mientras la familia de mi papá estaba en Cartagena. Ya Cartagena ya es más afro, ya todos mis primos y mis tías allá era totalmente diferente, pero digamos que nunca lo sentí tan fuerte. Nunca lo sentí tan fuerte hasta que me lo hicieron saber. Desafortunadamente la gente a veces es un poquito imprudente. Sí, y es imprudente. Y entonces también es cuando empiezan esos comentarios de que, diferentes comentarios que a uno lo hieren y que uno dice, pero ¿por qué si yo nunca sentí esto cuando era niña y en mi casa no me han enseñado eso, ¿no? Como en otros hogares que dicen, sí, tú eres negra y si no, entonces no puedes tener un novio blanco o lo que sea. Yo nunca viví eso. Entonces, claro, para mí esos comentarios eran dolorosos hasta en el colegio, que de alguna manera, si me decían brownie, por ejemplo, cosas de esas que tú dices, oh my God, ¿no? ¿Por qué la gente es así? Entonces, el crecer entre estos dos mundos, porque eran dos mundos totalmente diferentes, sí de alguna manera empezó a afectarme, fue cuando ya empecé a crecer y ya me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Yo fui actriz mucho tiempo en mi país, en Colombia, y dentro del mismo set de grabación ya se empieza a sentir como esa diferencia cuando te dan un papel, por ejemplo, un rol en una novela o te dan un rol en una serie, comentarios de los mismos directores. Y ahí es cuando empiezo a tomar decisiones. O me victimizo, ¿no? O soy la víctima y, ay, pobrecita, que todos me dicen, tú eres. O tú dices,
bueno, yo soy diferente, me ven diferente, pues voy a empezar a hacer cosas diferentes, ¿sí? Ya teniendo un conocimiento, porque eso siempre lo he tenido claro. Si tú estudias, te preparas, vas a tener más ventaja que cualquier otra persona. Y así empecé a hacerlo. Me empecé a preparar, a tener el conocimiento y dije, bueno, ahora yo sé dirigir, sé producir, yo actúo, yo canto, ¿sí? Sé cómo dictar clases, ahora pues abro mi propia empresa y no tengo que depender de nadie. Y ahí fue cuando empezó mi primer emprendimiento. Sí, ahorita escuchándote pienso en que no nada más era que tus papás, porque tenía esa pregunta, decía, ¿cómo hicieron tus papás para no enseñarte que era una diferencia? Sin embargo, ellos sabían, estoy casi segura que ellos sabían que afuera te ibas a enfrentar a otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que su trabajo fue súper poderoso porque fue mostrarte la otra cara de la moneda en un espacio bien pequeñito. Es decirte, mira, esto es lo que debería ser. Este es el entorno seguro para ti. Este es lo que debes buscar cuando tú salgas, madures, seas grande, ya sepas que esto existe, porque el mundo te lo va a mostrar. Entonces, esa facilidad que te dieron ellos, esa inteligencia que tuvieron ellos de mostrarte el otro rostro, que era el positivo, para que después tú tuvieras la posibilidad de discernir qué es lo que querías hacer. Eso me parece espectacular, ¿no? Quizás uno no tiene esa conciencia en el momento, pero ahorita escuchando digo, wow, qué sabiduría, ¿no? Quizás no sabían que lo estaban haciendo, quizás no le tenían nombre, pero sabían lo que estaban haciendo, sabían lo que querían conseguir, ¿no? Exacto, porque mi mamá vivió eso también. Cuando se fue a casar con mi papá no aceptaron. Ahí entonces, ahí ya, ¿sabes? Había, no, mi abuelo y mi abuela, no, usted no se casa con ese señor por nada del mundo. Puede ser muy famoso porque mi papá es cantante en Colombia y pues es reconocido. Entonces, puede ser muy cantante y todo, pero con ese señor no se casa, ¿sabes? Entonces ellos lo vivieron y pues como padres, me imagino, pues obviamente no querían que nosotros viviéramos la misma situación y pues lo que tú dices, fueron sabios como padres y nunca mostraron ese lado, ¿no? Entonces nunca lo sentimos. Y lo otro que vi es que adicional a la diferencia física, a tu aspecto físico diferente a otros, también había para ti, fuiste nutrida culturalmente, porque viviste en dos, a pesar de ser el mismo país, son dos sitios que tienen una cultura diferente, una manera de celebrar diferente, de ver el arte diferente. Eso ahorita me los dibujo en la cabeza y me imagino tú yendo a Cartagena a una actividad de tu familia y era, no sé, tambor y era música, ¿sabes? Total, para Bogotá era un poco más elegante, una salsa más fina. Exacto, era totalmente. Entonces, esa identificación que yo, con la que crecí, fue tremenda, pero fue bonita. ¿Sí? No era que yo era una persona aquí, otra persona allá, no, para nada. Era que yo, pues claro, llegar a Cartagena era, wow, vamos a bailar, vamos a pasarla rico, vamos a la playa, vamos a ser un poco libres en ese sentido, y Bogotá era mi sitio de estudio, mi sitio ya de como de sentar, ¿no? Eso era lo que pasaba, pero siempre seguía siendo la misma, no era que cambiara. Ok. Estabas hablando que empezaste tu primer emprendimiento. No tengo una secuencia o una cronología de los emprendimientos que has tenido. Por eso te pregunto, después de esa experiencia en la televisión que tuviste, ¿cuánto tiempo duraste ahí? ¿Cuándo saliste de ahí? Bueno, mira, yo empecé en televisión desde muy niña. Yo empecé a los 9 años en televisión, en un programa infantil, y duré más o menos como hasta los 19 años, ¿sí? Entonces yo prácticamente era como ¿sabes? Como el Disney americano. Así que el programa era lo mismo, se llamaba Pequeños Gigantes. Entonces era un programa que era para niños y familia y pues hasta los 18 años. Fue un programa que duró muchísimo. Entonces, pues claro, con ese programa después ya dije, bueno, ahora vienen los castings, estuve en diferentes novelas, en diferentes series, y ahí fue cuando pasó todo esto y ahí empecé mi primer emprendimiento, que fue abrir la primera empresa en Colombia para espectáculos corporativos. Ese fue lo primero. Me doy cuenta que sí puedo ver, primero lo maduraste muy rápido, pienso que a los 19 años haber aprendido
ya dirección, producción, actuación, ¿sabes? Una nutrición bastante, o sea, de bastante valor, ¿no? Sí. Y sí puedo ver esa diferencia que hoy le pones nombre, de que los roles que le colocan a las personas definitivamente son dependiendo de su clase, de su cultura, de su aspecto, ¿no? Sí. Sí, es notorio. Y romper ese paradigma también creo que es posible. Y me pones a pensar, ¿sabes? Me pones a pensar a cómo buscar yo en este momento novelas, porque bueno, en películas sí se ve, sobre todo cuando hablamos de documentales y de historias de vida real que están representadas por personas de color, pues ya sabemos que ellos son los protagonistas, aun cuando el compartir de la historia da mucha pena Sí. muchas veces, pero al final es historia que ha construido, ¿no? Pero me pongo a pensar ahorita en el romper esas paradigmas de los protagonistas de novelas, por ejemplo, que tienen un estereotipo muy clásico. Ujú. Qué importante sería poder ver ese cambio también, como lo hemos visto en las películas o en el cine, lo podamos ver también en la televisión. Claro, y es que eso fue definitivamente, siempre fue mostrar talento. Para mí era, ok, no, o sea, yo no quiero que digan, ay, esta es blanquita o es, porque a veces es lo que me pasa es que a veces era muy blanca para ciertos roles o a veces era muy negrita para otros. Entonces a veces no sabían cómo, ¿no? Entonces siempre era talento, estudiar mucho. Si tenía que tomar más clases de teatro, yo tomaba más clases de teatro. Si tenía que estudiar algo, lo hacía porque aquí no era cuestión de físico ni de nada, aquí era cuestión de talento y demostrar de que a pesar de todo lo que veían, ahí había alguien que realmente valía la pena como artista o como, bueno, lo que fuera, porque siempre he tenido como la misma filosofía, ¿no? En todo lo que he hecho. Si vas a hacer algo, hazlo de manera excelente y más en condiciones a veces de minorías, ¿sí? Sí. Que hay que hacer las cosas excelentes para que no haya ningún reproche, que no te juzguen porque eres simplemente, pero es que no piensas o no eres lo suficientemente inteligente para hacer esto, no. Que te puedan decir, no estás, pero no por no saber lo que haces. Me pones en muchos escenarios en este momento. Empiezo a recorrer mi adolescencia, lo que veía, ya empiezo a ponerle como sitio, como lugar a cada cosa con lo que me estás diciendo, porque ciertamente, quizás no desde ese aspecto, pero también, ya comenté al principio que las mujeres tenemos como desafíos particulares, ¿no? Que bueno, que uno los enfrenta, pero que también te desarrollan habilidades, que te crean fortalezas. Y ver esto que me estás comentando, o estos días hablando de la inclusión y la diversidad y del ver que hay cosas que nosotros no hacemos. Como estabas diciendo ahorita, bueno, quizás no soy blanca de ojos verdes y, ¿sabes? Un estereotipo. Estereotipo. Porque entonces, no tengo ese estereotipo. Eso nos obliga a precisamente lo que tú dices, bueno, yo me voy a educar más. Porque la otra persona quizás no tiene esa presión porque consigue las cosas de otra manera, que no quiere decir que esté mal, pero la consigue de otra manera que no le genera la exigencia que genera las personas que tenemos que demostrar de alguna forma que tenemos otro nivel. O sea, que tenemos por otra parte, por dónde evaluarnos. Que no necesariamente, y que toma más tiempo, porque es que tienes que demostrarla, no es visible. Exacto, no es visible. Mira que me acordé ahora de un concurso en el que participé, un concurso de canto en Bogotá, y resulta que pues había pues cantantes mucho mejores, ¿no? Pero la diferencia, yo me puse a analizar a cada concursante y ya dije, ok, los más competitivos, ¿no? Entonces dije, bueno, de repente no tengo esa voz, pero puedo bailar mejor y puedo tener un poquito más de conexión con el público, ¿no? Que estas dos personas. Entonces, ahí fue donde dije, ok, pues entonces, que no noten tanto mi voz, pero que noten más ese poder corporal que uno puede tener, ¿sí? Para conectar con las personas. Y así fue. Entonces, yo creo que en todo en la vida hay que saber por dónde jugar, por decirlo así, ¿sí? Para tú llegar a ese objetivo que realmente quieres
y no decir, es que yo no puedo porque es que soy así, o es que sabes que mejor yo no lo hago porque soy así, ¿no? Entonces, esa ha sido siempre, y creo que por toda esta situación es lo que la vida me ha enseñado, ¿no? A ver, por dónde tú puedes ser diferente, por dónde realmente puedes cambiar ciertos aspectos que de repente las otras personas no tengan y tú vienes y llenas ese vacío que está ahí. Con tus diferencias. Sí, con las diferencias, exactamente. ¿Hubo algún momento en particular? Porque yo siempre comento, cuando los invitados me cuentan su historia, yo digo, se cuenta corto. Pero esto lleva muchos años. Entonces yo trato de hacer la parada del autobús en algunas etapas para más o menos ilustrar mejor. Entonces, ¿hubo algún momento o alguna persona que marcó un clic que tú dijiste, que fue el que dijo, es que como soy, estoy bien, y con esto puedo hacer mucho? ¿Hubo un momento en particular o una persona en particular que tú dijeras, es que no me había dado cuenta, y allí como que hubo una fuerza diferente en ti o una confianza diferente en ti? Sí, hubo ese momento clave que dividió realmente mi vida en dos. Venía de estar en televisión, en casting tras casting, que no es fácil y que pues obviamente uno tiene que ganarse eso. Y cuando pasó lo que pasó y que yo dije, pero ¿qué es lo que está pasando en este país, no? Y les estoy hablando de años atrás, o sea, ahorita ha cambiado un montón y de repente ya digamos, las personas de raza negra son un poco más aceptadas y ya tienen roles mucho mejores. Pero cuando yo estaba en esa época, era tremendo y yo dije, cuando no pasaba los castings, estudiaba, daba todo, pero entonces esta era la hijita de no sé quién y esta era así como funciona todo esto. Dije, no más, yo acá tengo talento, yo sé ahora varias cosas que yo puedo hacer mi propia empresa, ¿sí? Y puedo realmente dirigir, puedo producir mis propios espectáculos, puedo ser yo o no la protagonista o la antagonista o simplemente detrás, ¿sabes? Puedo escoger el rol que yo quiera tener en cualquier historia. Entonces, ahí realmente fue cuando se rompió ese cordón con todo este proceso que yo venía de televisión, porque fue muchos años estando ahí, crecí ahí, mi adolescencia, todo. Pero cuando corté como ese cordón umbilical que tenía, fue como que, wow, claro, yo puedo hacerlo, claro que sí. Y fue lo que te conté, ahí fue cuando abrí la empresa de espectáculos, empecé a atraer gente talentosa a la empresa, a decir, si todos ellos tienen talento, ¿por qué no les dan la oportunidad también? ¿Cierto? Y empecé a ver eso también en lo que de repente me pasaba a mí, no era solo yo, sino eran muchas personas, pero empezamos a hacer cosas tan maravillosas, tan lindas, que de repente no era televisión, pero pudimos ayudar a tantas personas también que tenían ese talento, por ejemplo, gente de circo, ¿sí? Talento circense, talento también artístico con las manos. Entonces se empezó a crear todo un movimiento de artistas de diferentes géneros que fue un boom, y realmente ahí dije, wow, mira, lo logré, y realmente ahí fue cuando sí, se marcó mi vida en dos, y desde ahí ya me empecé a amar lo que estaba haciendo, ¿no? Que era poder realmente ayudar a muchas personas con talento a mostrarse, y además yo estaba ahí, si no era dirigiendo, era actuando, pero siempre sabes que la pasión ahí adentro. No importa el rol que hagas, desde que sea por el mismo camino, sigue siendo la pasión, de lo que hablábamos al principio. No he dejado de caminar por ese camino, aunque tenga muchas variantes, sigue siendo el mismo camino. Y eso creo que es lo que me ha hecho, yo puedo decir, me ha hecho ser feliz, aunque pues vengan momentos de tristeza, todos somos personas y pues venimos con muchas cargas, pero puedo decir que he sido feliz porque
no he trabajado nunca, ¿sabes? Es siempre he estado trabajando con mi pasión, viajé, he conocido muchos países haciendo lo que me gusta, haciendo teatro. am, y ahora, bueno, ahora lo que estoy haciendo también, que es un poco diferente, pero también es algo que tenía aquí, que cuando tú llega un momento en que tú dices, ahora hay que compartir ese conocimiento. Sí, y veo o sea, como te digo, a veces uno hace el recorrido a ciegas, o sea, Sí, sin estar presente en lo que estás construyendo. A veces simplemente sigues la rueda, pero hay un momento en que volteas y dices, oh, aquello que pensé que no tenía nada que ver con lo que yo hacía, mira cómo en este momento se alinea y que me dio material para sí. poder hacer la diferencia en lo que hago, que es lo que percibo que pudiste hacer. ¿Cuánto tiempo estuviste con ese emprendimiento en Colombia y cuándo te mudaste a Estados Unidos? Bueno, mira, empecé estuve en 1997 más o menos, empecé con ese emprendimiento y hasta el 2015 realmente ya fue una empresa, ya no fue solamente emprendimiento, fue una empresa con las que trabajé con marcas corporativas muy grandes en Colombia, en Costa Rica, en Panamá y en Europa estuve también. Entonces, digamos que trabajé a un punto en que fueron con los grandes y Ujú. llegó hasta el 2015 que dije, ¿sabes qué? Ahora quiero algo más, ¿cierto? He trabajado con los más grandes aquí en mi país, pero pues también quiero un poquito ver otras culturas y dije, ¿por qué no en Nueva York? Y claro, pues Nueva York, Sencilla, pues. la mundo, sencillita, exacto, sencillita, la capital del mundo, vámonos a ver qué pasa. Y llegó la oportunidad. Desafortunadamente, mi mamá murió en el 2014 y fue también un empujón que ese acontecimiento fue para mí, porque realmente me di cuenta que había que avanzar de alguna manera. No sabía si era avanzar profesionalmente, porque el avance por lo general siempre es tener más dinero, Ujú. avanzar profesionalmente, pero creo que para mí no fue así y fue un avance a nivel espiritual, a nivel de despertar, a nivel de reconocimiento, o sea, reconocerme, no reconocimiento, ¿no? Mm. De, sino reconocerme. Fue un proceso en el cual desperté de muchas situaciones que uno como ser humano vive y se estanca y que a veces se pregunta por qué me pasa a mí, Mm. ¿sí? Pero te pasa es porque de repente no estás en el momento, en el lugar indicado y necesitas despertar ante esos momentos. Y, y la sensibilidad, ¿sabes? Creo que nos debemos ser un poco más sensibles y todo eso me ayudó para decir, quiero salir, estaba ganando muy bien, tenía la empresa, todo, pero aparte, a partir de eso yo dije, no importa, vamos a ver qué pasa. Y llegué aquí a Nueva York sin saber que en esta ciudad me iba a encontrar con el hombre con el que ahora es mi esposo. O sea, Nueva York, o todo ese momento, mira, todo siempre pasa por algo, las puertas se abrieron con cuestión de las visas, todo esto, porque todo salió tan fácil, Mariale, todo salió como que tú dices, wow, si me está saliendo así es porque algo bueno me Mm. está esperando, ¿cierto? Y yo tenía la casa, la oficina, todo, y dije, bueno, me voy. Mm. Y cuando llegué acá, claro, vine por 3 meses, yo vine por 2 meses y me quedé 3 meses, me encontré con él y dije, wow, o sea, esto era lo que me estaba esperando, porque mi mamá se fue, ella murió y se fue con esa angustia de que yo no había encontrado a ese hombre o a esa pareja que realmente me complementara. Mm. Y ella me lo dijo antes, Mm. ¿no? De que se iba con ese miedo y que ella ya sabía que se iba a ir, Wow. pero sabía que eso era lo que no la dejaba. Y yo dije, wow, mira cómo trabaja todo el universo. Y yo creo que mi mamá dio un empujoncito ahí y,
y encontré a ese hombre maravilloso con el que tengo una hija ahorita de 6 años y que en ningún momento me esperé que iba a pasar eso aquí en Nueva York. Él es australiano, además, imagínate, de Australia, aquí, nos conocimos acá en Nueva York y bueno, ahorita aquí en Nueva York fue donde descubrí que quería ahora empezar a compartir ese conocimiento, todo ese conocimiento que les vengo contando de todos estos años de trabajar con todas estas empresas, de trabajar en teatro, de todo eso. Dije ahora, claro, ahora hay que compartir. Y como todo en pandemia, sabes que nos descubrimos en pandemia, ¿no? Eso que decimos, ¿ahora qué hago? Bueno, entonces empecé a ver qué podía hacer y empecé a descubrir que había un vacío y era esa comunicación no verbal, ¿sabes? Había mucho bla, 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 pero no había una conexión real, no había como esa expresión que hace que conectes con las demás personas y que yo ya la había tenido, que yo ya la había descubierto hacía muchos años y sabía cómo podía enseñarla también, ¿no? Entonces todo esto viene por experiencia, eso no viene porque, llegó pandemia, ¿qué hago? Bueno, me voy a hacer un cursito de esto y entonces le enseño a la gente cómo hablar, cómo actuar. No, eso viene de muchos años atrás. Y ahí fue cuando empecé con esto tan bonito de Líderes en Escena, que es donde enseño mujeres a ser magnéticas, ¿no? A ser 100% visibles. Y en ese nacer del nuevo emprendimiento, proceso migratorio, un duelo que se multiplicaba por la soledad de estar en otro país y con la despedida de tu mamá, te vuelves mamá. Exacto. Te vuelves mamá. Entonces, ¿qué pasó con Evelyn cuando supo lo que era ser mamá? ¿Qué se despertó en Evelyn que quizás pueda complementar lo que haces, pero sin necesidad de eso? ¿Qué pasó con Evelyn cuando se conectó con la maternidad luego? Pues te cuento que eso fue algo grandísimo. Yo no quería tener hijos. Yo, con todo eso que hacía en Colombia y todo, la gente que yo manejaba eran como mis hijos, ¿no? Entonces, nunca tuve ese tiempo de reflexionar como mujer y de descubrir de repente si sí quiero ser mamá o no. Y también, a veces uno no tiene el tiempo de descubrir si esa persona con la que uno está realmente es esa persona con la que uno quiere tener hijos, ¿sabes? Eso lo descubrí también, porque a veces uno lleva mucho tiempo con una persona, 10 años fue lo que me pasó a mí, 10, 12 años casi, y nunca nada de hijos, nada de hablar de esto, nada, no había esa energía por ningún lado. Y cuando ya conocí a este hombre acá, fue como que, wow, o sea, una conexión, pero no una conexión solamente de amor, de novios, de ay, tan lindo, fue mucho más allá. Y ahí fue cuando empecé a preguntarme, ¿y por qué no puedo ser mamá? ¿Qué era lo que realmente me estaba como deteniendo a pensar en eso? ¿Cierto? ¿Por qué no? Y en 2 años, es que fue en 2 años que me cambió todo. En 2 años fue que dije, listo, vamos a estar acá, hagámoslo, intentemos. Y mira, tuvimos a Nala Marial, en 2 años. De los 10 o 12 que llevaba con otra persona, ahí es cuando tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cierto? ¿Dónde estamos parados? ¿Y qué realmente es lo que sentimos como mujeres para ser mamá? Entonces, por eso fue un boom cuando quedé embarazada y para toda mi familia fue como que, Evelyn, ¿cómo así? Era la que menos esperábamos que iba a ser mamá. Y el sentirse de alguna manera llena de alegría, tranquila. La tranquilidad es súper importante.
ay, es algo que definitivamente tú no puedes comprar, ¿sabes? Entonces esa tranquilidad que por fin sentí después de tantos años de trabajo, de estar acá, sí estaba muy bien y todo, pero no te das tiempo de ni siquiera sentir tranquilidad, ¿sabes? Y cuando me dice mi esposo, en esa época pues no era mi esposo, pero me dice, ya es hora de que alguien se encargue de ti, ya es hora de que alguien te dé esa mano que tanto necesitas y ya. Cuando este hombre me dijo eso, yo dije, eso que tú coges, o sea, ¿sabes? Eso que tú dices, vamos a agarrar esa mano y me quité unos efectos de encima increíbles. Y creo que eso también me ha dado esa libertad de poder enseñar, ¿sabes? Sin tanta carga. Entonces, eso, pues ahora en Nueva York para mí, pues ha sido impresionante por eso, porque me dio también la oportunidad de encontrarme como mamá, de conectarme con ese ser que viene, ¿no? Que estaba ahí creciendo, 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 y que de repente cuando salió y me miró, esa mirada fue tan conectora que solo cuando tú eres mamá sabes cuando tu hijo te mira y te dice, gracias mamá, gracias por traerme al mundo, ¿sí? Entonces ya, y desde ahí comenzó, yo creo que todo eso es mágico, y ya desde ahí comenzó la magia, y creo que mi mamá me dio como esas bases. Ella siempre estuvo con nosotros, siempre nos crió, siempre nos dio nuestra desayuno, almuerzo, comida, estaba con nosotras ahí, nos llevaba al parque, o sea, fue una mamá, 100% mamá, a pesar de cosas que tenía que hacer. Y eso me lo dejó a mí, y yo ahorita no quiero que a mi hija me la eduque nadie más. Y me las arreglo para poder trabajar para esto, porque es tan importante que tengan esas bases de su mamá, y ahorita esto se ha perdido mucho. Entonces, esto de ser mamá ha sido para mí nuevo, ha sido una tranquilidad, ha sido también el legado que me ha dejado mi mamá, ¿no? Seguir con ese legado, pero pues también, por decirlo así, es como también ese legado, ¿cómo se dice? Updating, ese legado nuevo, ¿no? Ese legado con cosas nuevas también de todas las generaciones. Como reconstruido, como más elevado. ¿No? Exactamente. Entonces, Mariale, no, estoy feliz de ser mamá, y creo que ahora lo entiendo cuando a veces la mamá dice mi niñita, y la niña es de 35 años. Ya lo entiendo totalmente. Yo pasé por muchas etapas porque precisamente en mi caso, mi mamá siempre estuvo presente, pero trabajaba, siempre fue dueña de su propio negocio. Es bioanalista y mi papá también profesional, y ellos siempre estaban trabajando. Entonces, eso para mí era la normalidad, ¿sabes? Que yo sabía que lo iba a ver en la mañana y en la noche, ¿sí? Pero cuando mi mamá tú la podías ver haciendo labores de mamá 100% después de venir de trabajar, ¿sí? Entonces, por eso tú te creas con esa figura donde tú puedes ser profesional y puedes ser mamá, tú puedes ser las dos cosas. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces yo salí embarazada de mi primera hija, y eso a mí me decía, apenas salí embarazada, bueno, no, sí hay que buscar una persona que nos ayude en la casa porque yo tengo que trabajar, o sea, ¿sabes? Y mi esposo venía del otro lado, donde su mamá estuvo 24/7 con él. Entonces este encuentro de realidades fue duro al principio, porque dije, no, yo voy a trabajar. Y total que tomé mi posparto tal y regresé a trabajar. Pero no duré 24 horas cuando regresé a trabajar. El vacío, el terror que sentí de dejar a mi hija en la guardería de 4 meses me dio como... no claro. pude. Entonces, bueno, también se trató de hacer eso, de hacer, ¿sabes? Ubicar el tiempo, organizar el tiempo. No la va a llevar más nadie sino yo, no la quiero en transporte público, no la quiero en transporte... O sea, uno trata de adaptarse. Por eso pienso que lo que se desarrolla siendo mamá es tremendo para ser resolutivo, ¿no? Somos tremendas para ser resolutivo. Entonces la cita te la hago porque siento que muchas veces
como que tenemos como como que se agrega una emoción diferente Sí. cuando uno es mamá. Y lo otro, entonces como yo tenía esa diferencia de que yo tenía que trabajar, hubo un momento en que me sentí muy frustrada siendo mamá, que decía, no es posible que tanto estudié y entonces estoy aquí en la casa y no puedo hacer nada y no tengo tema de conversación y no tengo un grupo de trabajo. Se me sentía como en lo último yo, ¿no? Entonces, luego, gracias a Dios, como que el cuerpo te pide, el alma te pide, regresa al sentimiento de mamá, ¿sabes? Regresa porque... Entonces, yo trato a mis hijos así como tú dices, ay, mi niña, uno tiene 17, la niña tiene 17 y el varón tiene 9, y cuando aprendes a verlos desde el agradecimiento porque tienen salud, porque están contigo, porque tienes la oportunidad de estar con ellos todos los días, pero cuando empiezas tú a entender que has tenido la capacidad de dar vida, cuando yo entendí eso, yo dije, wow, es que todos los días estoy viendo el milagro que hice de dar vida. O sea, esto no es fácil. O sea, para todas las que hemos sido mamá, llevar un bebé 9 meses en la barriga, donde tú no sabes si está bien, si está mal, que si el cordón, que si las cosas, que si tienes que comer, que uno tiene que cuidar, que no puedes correr mucho, que no puedes... Y uno todo eso lo puede hacer porque ya siente que es mamá. Yo pienso que cuando uno empieza a ver a los hijos desde ese milagro de, de dar vida, tu mirada cambia totalmente y para mí todos los días es de agradecimiento sin decir o sin querer decir que nunca hay problema, que no se regaña, Sí. que no se llama la atención. Sí, que y yo estoy empezando, Mariale. Yo estoy empezando, imagínate, eso, tú me has, mejor dicho, te llamo cualquier cosa porque hasta ahora 6 años, ¿sabes? Eso es una gotica de niña que está comenzando a vivir, pero me llama en la adolescencia. Claro, no, exacto, ahí es donde creo que, porque primero de que me decían, no, el de Terrible 2, Yeah. los terribles 2, luego 3, y yo, los terribles 2, los terribles 3, los terribles 4, los terribles 5, esto cada etapa tiene muchas fases diferentes, pero además cuando uno como mamá se ve reflejado en sus hijos, es tremendo, ¿no? Sí. Es tremendo porque tú dices, es increíble cómo yo estoy ahí en esa persona, ¿sabes? O sea, parte de mí está en esa personita y hace a veces los mismos gestos y tú dices, wow, esto es increíble lo que tú dices, dar vida, eso es un don, eso es un don. Se convierte en espejo. A veces claro, mi hija, claro. wow, yo digo, wow, ella está actuando así porque algo hice o sea, te empiezas como a evaluar constantemente y no de manera negativa, sino precisamente para mejorarte tú, para mejorar lo que estás ofreciendo, ¿no? Sí, ellos son maestros. Totalmente. Son maestros de vida y eso lo aprendí mucho antes de ser mamá también. Cómo las personas, los seres vienen a nosotros a enseñarnos siempre algo, pero a veces no escuchamos, a veces no observamos, a veces no entendemos ese mensaje que cada persona nos trae, sea no buena o mala, porque esto no se trata de ser bueno o malo, porque a veces esas personas que a veces nos han roto el corazón o nos han dañado un poco, esas personas son maestros que de repente nos dan eso que nos hace falta, ¿sabes? Esa fuerza que de repente nos hace falta para enfrentar esas situaciones. Y cuando lo entendemos, damos gracias por esa persona que vino a nosotros y nos dio esa lección de vida. Pero lo importante es aprender esa lección, porque esto es como los cursos. Sí. Vas en primer grado, pero si no entiendes, si no haces la tarea, como me decía mi mentora, si no haces la tarea, vas a repetir el año. ¿Sí? ¿Cómo hago la tarea? Entendiendo, escuchando, ¿sabes? Sabiendo, ese fue el despertar, Mariale, del cual te digo, y que ahora me hace un poco más completa y entender a la gente mucho mejor, entender a las mujeres mucho mejor. Mi energía era muy masculina
por todo lo del trabajo, las empresas. En la producción siempre es más de hombres que de mujeres. Me tocó aprender a ser hombre, ¿sabes? Hablar en ese nivel para que me pudieran creer, hacer las negociaciones y para poder dirigir hombres. Entonces, claro, uno se acostumbra a eso y va perdiendo esa energía femenina, de la cual le agradezco a mi esposo que me la devolvió y que me hizo caer en cuenta, y que cuando uno la encuentra, y es cuando vemos todo esto tan bonito de ser mamá, de no solo la energía femenina es esa ser mujer como tal, sino también ese sentir, ¿sabes? Esa y ese descanso. Entonces, eso es maravilloso. Además que, digamos que yo ya no soy una niña, ya no soy tan joven y creo que el despertar, Mariale, nunca es tarde para nadie. Para nadie. Siempre, siempre hay una oportunidad para esa persona, para esa mujer, hablando de mujeres, para esa mujer que está ahí, que dice, ay, pero yo ya no tengo tiempo de eso. Nunca es tarde para nada, ni siquiera para, si somos materialistas, para tener el dinero que tú quieres tener. ¿Sabes? Siempre digo que cuando uno cuestiona las cosas, y no por rebeldía, sino por curiosidad, es cuando surgen estas posibilidades que tú comentas de que al final no tienes que preguntarte qué edad tienes. Exacto. ¿Sabes? Cuando tienes esa ¿y quién dijo que no se podía hacer? O sea, mi pregunta es siempre, ¿pero quién dijo que no se podía hacer? Ahora, si yo lo intento y veo o que no me complace, o que realmente no es lo que esperaba, o no lo puedo hacer, realmente lo intenté y no pude, bueno, paso esa página y ¿cuál es el que viene ahora? ¿Qué puedo intentar ahora? Pero a mí muchas veces cuando las personas me dicen, pero claro, hay momentos en que pienso, conchale, me hubiese gustado empezar más temprano. Pero digo, bueno, no lo hubiese hecho igual. Definitivamente no lo hubiese hecho igual. Y cuando me comentabas de que se pierde el lado femenino, esa energía femenina, sí, estoy de acuerdo contigo que tenemos las dos energías y hacen su acto de presencia cuando es necesario. Hay momentos, por eso yo empatizo mucho con las madres solteras, porque tienen que estar mucho tiempo en su energía masculina para poder pues mantener un hogar, criar a sus hijos. Y esa energía femenina solamente viene con el descanso de la vulnerabilidad de llorar en silencio. Entonces, cuando veo esos escenarios de personas quizás mucho más jóvenes que yo, y no es que las vea con arrugas, sino que las veo como secas, como sin ese brillo, ¿sabes? Como que eso, que no hay algo que me guste hacer, sino que simplemente repito rutinas, es cuando les comento, porque lo he visto en tan jóvenes de 20, 22, 23 años. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, es cuando uno le dice, es que tú crees que no tienes tiempo, pero es que nadie te está poniendo el tiempo. A veces me preguntan, ¿cómo haces tú para hacer tantas cosas? Porque se figura, parece que hago muchas cosas. Entonces, ¿cómo haces tú para hacer tantas cosas? Y yo digo, yo empecé a hacer muchas cosas, o varias cosas, cuando dejé de pensar en el tiempo. Cuando empecé a pensar, o sea, cuando no le pregunté al tiempo si lo podía hacer. Claro. Entonces, para mí no existe el tiempo, simplemente hago cuando siento que tengo que hacerlo sin pensar si me va a tomar 1 hora, 2, si estoy a las 2 de la mañana o a las 3 de la tarde. No existe el tiempo. Sí, y ahora como vemos tanto, ¿qué vas a hacer en 5 años? En 5 años tienes que tener éxito, en 3 años, pero si no lo tienes, entonces no estás haciendo nada. Planea, planifica, tarara, tanto ruido que hay. Sí. ¿Sabes? Que sí es cierto que uno tiene que planear, claro, uno tiene que tener su plan de acción, pero no nos dejemos llevar por lo que tú dices. Si en 5 años yo no tengo, y es que ya va el cuarto, y es que me dijeron que en el quinto ya no iba a hacer nada, y no he podido hacer nada, ¿sabes? Entonces yo siempre, bueno, desde que encontré ese libro del poder de la hora, eso también marcó mucho de la manera en que yo veo ahora el tiempo, ¿sabes? El poder de la hora a mí me cambió muchísimo y empecé a trabajar en esto, en el que en este momento estamos tú y yo disfrutándonos una entrevista maravillosa, compartiendo, que nos faltes el cafecito acá al lado, no lo tuve, pero que ahora estamos construyendo tú y yo algo bonito, ¿sabes? Entonces hay que trabajar mucho en el ahora, tener un plan
pero trabaja ahora. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Qué estás haciendo en este momento que marque algo para lo que venga mañana? ¿Cierto? Sí. Porque acá nosotros estamos hablando, estoy contigo, mi hija está por allá, mi esposo está por allá, yo estoy contigo acá, presente contigo al 100%. Y esto puede llevarnos a cualquier otro lugar. ¿Qué? No sé, puede ser que yo me vaya para allá, para donde tú estás, hagamos algo juntas, online, lo que sea, ¿sabes? Pero eso va viniendo también dependiendo con la energía que tú le pongas, Sí. ¿sabes? Yo estoy Entonces, de acuerdo con lo que dices, porque mira, esa pregunta me frustra. ¿Cómo te ves aquí a 3 años? sí, ¿Cómo te ves a 5? Y yo decía, Dios mío, no tengo respuesta para eso. O exacto. sea, hay un problema conmigo, ¿por qué no tengo respuesta para eso? Y yo decía, ¿cómo puedo tener un plan para 5 años cuando te dice que pensar en futuro es ansiedad? Pero te dicen que tienes que pensar de aquí a 5 años. Yo decía, bueno, vamos a hacer una cosa. Eso es fresco. Eso no fue que ya yo venía con ese maestro. No, eso es nuevo. Yo estuve en tortura de perfección y corredera hasta hace poco. Sí. Y ahora digo, bueno, posiblemente quiero tener un plan. Quiero, no sé, en 5 años me veo en tal situación. Pero dejé de sacarlo del lado material, porque precisamente buscando, cuando ellos me preguntan ahorita, ¿qué tú quieres? Tranquilidad. Sí. Paz mental. Yo lo que quiero es tranquilidad. Lo que sea que eso en ese momento signifique. Entonces mi pregunta es, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Qué tengo que hacer ahorita para yo? ¿O qué significa para mí esta tranquilidad, esta paz? ¿Qué significa para mí eso? ¿Cómo se ve que yo esté tranquila? ¿Cómo se dibuja eso? ¿Qué estaría haciendo? ¿Dónde estaría sentada? ¿Con quién estaría compartiendo? Entonces, entonces, ¿qué tengo que hacer ahorita para que eso se pueda lograr? Quizás en 2, en 3, en 5, en 10, no lo sé. Porque también es dibujarse una línea recta que nunca va a suceder. Porque estamos llenos de imprevistos. Entonces, yo sí creo que hay que como que tener una noción, no andar como sin rumbo, pero el trabajo es ahorita. El trabajo no es durante 5 años, el trabajo es ahorita. O sea, disfruta el proceso que tienes ahorita conscientemente, dibuja lo que estás haciendo hoy y ya veremos qué resultados va a traer eso mañana. Exacto, de acuerdo, o sea, yo estoy así, estoy de acuerdo contigo porque es que el hecho es que si estás haciendo una de las cosas que te gusta, porque yo creo que todas tenemos que plantearnos, estoy haciendo lo que me gusta, una cosa es que tengas que hacer algo, porque obviamente lo necesitas, pero siempre tenemos que tener ese balance con hacer algo que nos gusta, porque obviamente yo sé que no todo puede ser, digamos, que trabajar en lo que siempre uno ha pensado, a veces no se le da, pero sí, dedícate un tiempito a vivir ese presente y hacer lo que te gusta. Haz una lista de 3, 4 cosas que no has hecho hace rato y que te hacían feliz, ¿sabes? Mírate cuando eras niña, ¿a qué jugabas? ¿Qué jugabas cuando eras niña? No sé, a ser doctora, por ejemplo, a ser bailarina, ¿dónde quedó esa niña? Un día ponte, ahorita hay que ser libre en esas cosas. Sí. Y ahí uno tiene un balance de ese estrés a veces, ¿sabes? Ese estrés que uno tiene por hacer algo que le toca hacer y de repente lo rompe con eso que uno le encanta, que a uno lo haga reír. Eso es lo que yo siempre he querido con mi esposo también, porque tú sabes que a veces hay trabajos como a él le pasa que ya llega un punto en que ya está un poco cansado de hacer lo mismo y quiere cambiar, pero también le gusta ese triatlón y cuando corre y hace bicicleta y todo eso se siente libre. Entonces hay que hacerlo más seguido, ¿sabes? Entonces, sí, yo estuve casada con eso. Yo estuve casada con eso donde si tienes que conseguir tu propósito, tu pasión, entonces yo lo buscaba todo el tiempo en el trabajo. Yo decía, no, este trabajo no me hace feliz, me voy a buscar otro porque aquí no siento que estoy... Entonces, por eso yo digo que a mí el podcast ha sido, ¿a qué jugabas cuando pequeña? A hacer entrevistas, créeme. Mira. Eso era lo que jugaba, a hacer actos culturales, sí. a reunir espacios donde las personas se pudieran juntar y reír o aprender. Eso era lo que yo jugaba, ¿sabes? Y yo me di cuenta luego que empecé el podcast. Yo digo, esto se parece, o sea, sentía como un déjà vu, ¿sabes? Como que esto como que lo he vivido antes, ¿sabes? Y fue cuando logré conectar. Entonces, en un episodio, una persona me dijo, porque yo decía, ¿por qué
o sea, no puedo estar saltando de trabajo en trabajo, porque las personas al final están allí, son lo que son. Yo no puedo cambiar eso. Sí. Entonces, ella me dibujó el escenario y me dijo, mira, es que a veces tú trabajas en lo que tienes que hacer, pero ese trabajo es el que te va a dar el espacio y la calma para poder hacer lo que te gusta. Entonces, en este momento defiendo 100% lo que tú dices, donde uno cumple su horario de trabajo, por ejemplo, de 4 a 5 de la tarde, o de 8 a 5 de la tarde, y después de allí sales a hacer algo que te gusta. Y aunque vengas del trabajo, te gusta tanto que no sientes el cansancio. Exactamente. Entonces, Mira, eso es como una válvula de escape, una cosa con, ok, entonces ya cargo baterías y mañana vuelvo a hacer, y te aseguro que vas con otro espíritu a trabajar, porque vas recargada, vas en positivo, porque estuve haciendo, yo puedo pasar hasta 1 o 2 de la mañana trabajando en esto, claro, en las ediciones. es que, Mariale, eso no lo enseñan en ningún lado. Así es. Eso no te lo enseñan. Uh-huh. Eso tienes que descubrirlo. Y ese es uno de los objetivos que yo tengo con Mujer Magnética. Descubrir ese carisma, ¿sabes? Uh-huh. Descubrirte. Porque hay cosas que nunca nos las van a enseñar, así hagamos los máster, los doctorados, no hay información. Tú tienes la información sobre eso. Entonces, ¿qué es lo que te gusta hacer? Descúbrete. ¿Sabes? Hay que descubrir lo que hay por dentro para hacer precisamente eso. Llegar a tener un tiempito, hacer tu podcast, ahorita sales recargada y mañana hay menos quejas. Uh-huh. Total. ¿Sabes? Hay menos quejas, hay más felicidad. Así estés en el tráfico, en el carro, pones música y empiezas a cantar. ¿Pero por qué? Porque te has recargado, te has desconectado como de todo eso negativo, ¿sabes? Que a veces uno suma y suma el día y suma el otro día y llega un momento en que uno explota. Bueno, hay que ver de esa manera de no explotar, de tener un balance que no es fácil, pero si tú empiezas ahora a trabajarlo y a decir, oye, sí, esto era lo que me gustaba hacer, yo por qué no lo hago ahora, dejé todo atrás y ahora es que por eso es que me siento cansada, por eso me siento esto, por eso me siento así. Y volvamos a descubrirnos, porque ya llegamos aquí con muchos dones, ¿sabes? Cuando nacemos ya venimos cargaditos con todo, ¿cierto? Hasta con propósito. ¿Sabes que también me gusta decirles que a veces esas preguntas no tienen respuesta, Evelyn? A veces esas preguntas de qué me gusta hacer, porque no todos crecimos igual, no todos tenemos como las mismas oportunidades, ni el mismo apoyo, ni el mismo entorno, y hay veces que el entorno en vez de construirte te destruye, y pues no consigues tu valor. Entonces a mí me gusta decirle, mira, el camino al final se ve así, y siempre le digo, esto está en construcción, yo todavía hay muchas cosas que me gustan hacer, hay muchas cosas que deseo hacer, y hay muchas cosas que no tengo ni idea, pero que están en mi mente y de alguna forma voy a tratar de conseguirlas, porque eso me mantiene motivada, yo soy una persona de resultados. Entonces, cuando las metas me toman mucho tiempo, yo creo micrometas para mantenerme estimulada, ¿no? Pero eso se logra hacer cuando te vas conociendo, ¿no? Entonces, a mí me gusta también decirles ese otro lado, de que, mira, vas a sentir un momento en que hay un duelo allí, porque es que estás tratando de despegarte de algo donde has estado durante 15, 20 años. Por ejemplo, no sé, estando en la casa todos los días y de repente ya no te sientes como con la confianza de salir, de presentarte con una amiga en un café o de ir a un evento de networking, porque, ay no, ¿y de qué voy a hablar? ¿Y qué voy a decir? Si lo que estaba todo el tiempo, por ejemplo, siendo mamá y no conozco a nadie y esa persona va a hablar de negocio, yo no tengo negocio. Entonces, también decirle, mira, eso es verdad, eso va a pasar. Sí. Pero, o sea, tú tienes que literal visualizar, o sea, verte caminando mientras esas dudas van saliendo de la cabeza. Entonces, tú tienes que imaginarte, o sea, ponte en tu cabeza, tú sigues dando pasos, aun cuando esas voces siguen, porque las voces son ciertas, todo lo que estás pensando es verdad. Pero la única forma de romper con eso es que tú precisamente rompas el estado y hagas algo diferente, ¿no? Entonces, no es que el camino está hecho, ¿no? El camino duele su tantito. Sí, y lo que tú dices, hay que romper esas cadenas también, ¿no? La culpa, todo eso que está ahí, es una realidad, porque a veces lo que yo también digo es que, ¿cuál es tu realidad? Empezando, ¿no? ¿Cuál es tu realidad? Y esa realidad
no es que te vaya a cambiar mucho, a menos de que tú empieces a cambiarla y a verla de una manera diferente, ¿sabes? Ahí es cuando empieza el cambio verdadero. Y cuando tú continúas con esa realidad que no te gusta y continúas y es que esto y que esto y que esto, las palabras tienen poder. Ese es otro libro maravilloso, El poder de las palabras. Sí, voy a anotar los dos porque el otro tampoco lo he leído. Ok, El poder de las palabras. Las palabras tienen un poder increíble. Cuando lo que tú decías, entre la visualización y el poder de la palabra, eso es increíble, eso es súper poderoso. Tú visualizas y lo declaras y te pasa. Y te pasa. Pero realmente, si lo quieres, si está aquí en tu corazón, si es algo que realmente te va a quitar, a librar de muchas cargas. Y se los cuento, y de verdad se los cuento porque a mí me ha pasado. Y me pasó con mi esposo. Porque hasta en eso pasa, no solamente en la parte profesional, porque a veces nos centramos solamente en el éxito profesional y en lo profesional, en que yo soy. No, tenemos también que ver las otras áreas de la vida, ¿no? Para llegar a ese equilibrio. Y yo empecé a visualizar a mi esposo, así tal cual. Yo quiero un hombre así, 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 así. Todos los días, Mariale, me despertaba a las 5:30 de la mañana, prendía una velita, empezaba a visualizar, porque venía de una relación muy tóxica. Venía de una relación que había sido muy difícil salir de ahí y quería un cambio, quería romper esa cadena ahí que también a veces uno no sabe, ¿no? Que viene sus ancestros, que viene todo eso. Y empecé a visualizar, pero de verdad, a pedir de verdad. Y después me iba a hacer ejercicio, lo que sea. Todos los días, cuando ese hombre apareció, dije, ¿qué es esto? Tal cual, alto, así yo, porque siempre me ha gustado con mucho pelo, ahorita dije, no pelo, calvo, chiquito, no más chiquitos, alto, ¿no? Todo, a romper todo eso, ¿no? Que siempre era como que el artista, el músico, no más, que era un hombre ejecutivo de oficina, o que, ¿sí me entiendes? Algo así, y yo decía, no más, tengo que romper con eso, porque si no me ha ido bien, claro, en la misma, pues, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, tienes que salir de ahí. Entonces, empecé a pedir todo lo contrario y todo, y cuando este hombre llegó, dije, wow, qué poderoso es ese ejercicio, por eso, háganlo, visualicen, pero declaren también, y en voz alta, Mariale. No es, no, porque es que no nadie te está entendiendo. Por eso leer en voz alta es tan bonito y tan importante, ¿sabes? Se siente diferente. Por el poder de la palabra. Entonces, ahí está todo este poder que tenemos, pero que no despertamos para utilizarlo. Y así es lo que acabas de decir en lectura, es verdad, porque yo soy más auditiva, ¿no? Yo soy audiolibros. Pero cuando me conecto con un libro que lo estoy leyendo, a veces los tengo en audiolibro, pero también los compro físicos para subrayar lo que me llama la atención. Y sí es cierto que cuando leo libros que son de historia o que tienen alguna trascendencia y lo hago en voz alta, es como que, me lo acabas de decir, o sea, es como que viajo al libro, o sea, yo estoy en la escena, ¿sabes? Cuando lo leo en voz alta, es como que vivo y lo leo con la entonación y ¿sabes? Se siente diferente, o sea, que eso sería una buena herramienta para las personas que se desconectan un poco de la lectura o que no saben cómo empezar, pues leer en voz alta, prácticas oratorias, tienen varias cosas ahí que pueden ser útiles a través de ese tipo de lectura. Y también lo que estabas diciendo de que lo pidas desde aquí, yo pienso que es importante para qué quieres lo que quieres, o sea, desde dónde estás pidiendo, cuál es el resultado de eso que quieres en este momento, porque a veces personas dicen, no, pero es que yo he pedido esto y no se me ha dado. Bueno, ¿realmente estás conectado con eso que estás pidiendo o es simplemente para complacer algo externo? ¿Sabes? Entonces, también desde dónde pides y para qué lo quieres hacer, o sea, qué viene después de eso, qué impacto positivo va a ser para ti o para las otras personas lo que estás declarando, también creo que hace una diferencia, sobre todo en el hábito de seguir confiando en que eso es posible.
Exacto, claro, todo hay que hacerlo con fe, enfocado y con presencia. Hay que estar ahí presente, porque si no, no se te da igual, ¿sabes? Y constancia, ¿no? Como todo, hay que ser constante. Evelyn, si te tocara regresar en el tiempo y conversar con Evelyn de los 20 años, ¿hay algo que le dirías en este momento para hacerlo diferente? ¿O qué tipo de comunicación tendrías con Evelyn de los 20 años? O de la edad que quieras conectarte. A ver, vamos a los 20, eso fue hace rato. A ver, a los 20. Eso ya fue hace rato, está ya. Bueno, a ver, en mis 20, realmente en mis 20, es que yo viví tan rico, Mariale. Viví tan rico en el sentido de que creo que quemé todo por las etapas que debería quemar. Y eso gracias a mi mamá. También. Mi papá fue más estricto, ¿no? Mi papá era pero mi mamá fue más relajada. Entonces, digamos que en los 20 es una época en que hay que estar disfrutando de la vida, ¿cierto? Claro que hay que pensar, ahorita es diferente, pero digamos que cuando no estaba tan abierto este mundo con el internet y todo lo que vemos ahorita, tantas preocupaciones que le llegan a esos muchachos de los 20 años ahora. Así es. En esa época no. Entonces, en esa época yo pensaba era en hacer teatro, en hacer televisión, en hacer realmente lo que me gusta hacer. Entonces, pero también me encantaba ir a bailar. Yo bailé muchísimo. A veces viernes y sábado. A veces mi mamá decía, mi papá decía, o viernes o sábado. Entonces yo le decía, bueno, y mi mamá dice viernes, ¿y tú por qué no dices sábado? ¿Sí? A mí me encantaba ir a bailar. Y así lo hacía. ¿Qué podía haber? Yo creo que más bien yo le hablaría a la de los 30, ¿sí? Cuando ya estaba en esa relación un poco con ese maestro de vida que me tocó. Qué bonito. Creo que ahí sí yo podría decir que hay que tener mucha valentía para salir de situaciones en las cuales nos dañan. Que a pesar de que a veces decimos eso no importa, eso va a pasar, cambia, la situación va a cambiar y que tú hay veces te lo crees, ¿sí? Pero que tu realidad es otra. Creo que le diría que hay que aprender a ver la realidad de las cosas. Y si esa mujer a los 30 años hubiera visto esa realidad, hubiera salido corriendo. Si fuera yo en este momento, hubiera salido corriendo y decir, ¿sabes qué? A mí acá no me dañas. Pero si este hombre no hubiera pasado por mi vida, creo que no fuera esta mujer que soy ahora, que enfrenta situaciones duras a veces, que realmente puede ser mamá ahora y enfrentar situaciones con mi hija que en esa época de repente no hubiera sabido qué hacer, ¿sabes? Entonces a la final es como, ¿qué podría decirlo yo? Es como agradecer esos momentos vividos porque ahora soy la que soy. Porque tú sabes que si no le pasan a uno ciertas situaciones, sí. A uno siempre le pasan esas situaciones, es por algo. Todas somos diferentes. Obviamente, todas te pasamos por situaciones que a veces son muy fuertes, algunas más fuertes que otras. Pero cuando vemos del por qué pasó eso, no a mí, porque a mí no. El por qué pasó eso y qué es lo que ha hecho que cambie mi vida, ahí es cuando vemos las cosas diferentes y ya podemos perdonar. Eso está bien bonito. ¿Hay algo en particular que hayas intentado muchas veces y aún no obtienes los resultados que querías, pero sigues intentando? ¿Hay algo que en particular puede no tener respuesta? Sí, claro, ahorita en este mundo digital, por favor, que nos tiene aquí, que nos tiene ahí pegados a esto
y a decir no puedo, pero lo voy a hacer y cómo hacer estos videos y cómo hacer estos efectos y el GPT, este asistente maravilloso virtual, cómo poder hacer esos prompts y a veces que a uno no le sale y uno choca con la tecnología y más nosotros, esta generación que está en la mitad de cuando no había tecnología y cuando empezó a haber tecnología. Sí. Entonces, claro, para mí ha sido un reto increíble, un reto de que mi hija de 6 años a veces me dice, además porque me ha tocado el inglés también, mi esposo no habla inglés, perdón, el español, no habla el español, entonces para mí eso fue un reto también el llegar acá. Y ahorita encontrarme con esta tecnología y querer saltar al otro lado con inglés, hacer mis conferencias en inglés, ¿sabes? Y poder hacer contenido en inglés ha sido un reto para mí. Pero ahí estoy. Y ahora que nos la pones más fácil ahora puedes hacer lip sync en cualquier idioma. Sí. Pues, pero creo que eso es lo que ahorita en este momento es un reto de poder estar visible, de poder dar esa credibilidad como mentora en lenguaje corporal y carisma, que es un tema que no es tan común, ¿sí? No hay tantos mentores de carisma, pero ha sido un reto para mí también, pero ha sido un reto muy chévere porque como no hay tanto, entonces es enseñarle a la gente que es importante tener carisma, que el carisma no es lo que todo el mundo piensa que es, ¿sabes? Enseñarle a las mujeres que pueden tener voz. No importa lo que sea, que pueden tener voz, pero eso está aquí. Reconócete como tal, ¿sabes? Sí. Entonces, todo esto unido, ¿sí? Es siempre que uno dice, no, los seguidores no me interesan tanto, ¿sabes? Pero sí me interesa que la gente le llegue el mensaje bien hecho, que le llegue bien y que no se confunda y que de alguna manera no puede estar de acuerdo con todo, pero que sí le quede un aprendizaje y que tome conciencia. Entonces, a eso, que a veces digo, no, por ahí no es, pero no, sigamos porque sí, está llegando a la gente, porque a veces digo, no, pues para esa gracia, para tener seguidores hago una página de mamás, ¿sí? Hago una página de mamás después de los 40, porque yo tuve mi hija tarde, yo también. Y creo que te puedo tener más seguidores que hablando de carisma y de comunicar mejor y todo eso. Pero creo que ese es mi propósito, creo que es algo que tengo acá y yo creo que tú también con el podcast y todo de decirle a la gente tome conciencia con su mensaje. Sí. Yo siempre le digo, tu historia cuenta. Tu historia cuenta. Tu historia cuenta. Y es difícil, María Leslie, no es fácil. Y a veces yo digo, no, creo que por ahí no es, hagamos otra cosa, pero insisto y sigo. Ese es el ahora. El ahora es el challenge ahí que estoy teniendo. Si tuvieras 3 palabras que te gustaría que las mujeres se llevaran el día de hoy a escuchar este episodio, que están luchando con su identidad, de buscar un lugar en el mundo, ¿qué le dirías? 3 palabras. Sí, o puedes comentar como quieras. Bueno, 3 palabras creo que sería autenticidad, valentía y lo que hemos hablado, tranquilidad. Creo que esas 3 palabras de la valentía a la tranquilidad, o sea, hay que ser valientes. Hay que ser valientes para asumir muchas cosas, pero eso es lo que te va a dar esa tranquilidad en algún momento de tu vida. Las mujeres, como sabemos, tenemos muchos retos. No es que los hombres no lo tengan, pero nosotros como mujeres, las mujeres actuamos diferente, como lo hemos dicho, y creo que en este momento donde el mundo está tan cambiante, donde a veces no encontramos un lugar, donde a veces muchas mujeres quieren parecerse a las demás, porque es que esto sí, esto no, donde ahora el físico y que todas las mujeres quieren parecerse y ser exactamente igual, creo que ahí es donde va la autenticidad. Creo que ahí es donde
en todo este ruido que tenemos alrededor, si sabes quién eres y sabes de dónde vienes y mantienes esa autenticidad, vas a brillar, pero vas a brillar por ti y por tu esencia y por tus valores, no por lo que de repente te parezcas a los demás. Entonces, creo que es importante con tanto que hay, eres coach, sí, pero es que hay cuántos coaches ahora tú no ves de todo, pero ¿qué te hace diferente? Busca eso, ¿qué te hace diferente de los demás? Que hagan que, y puede ser algo como la sonrisa, puede ser algo puede ser esto del lenguaje corporal, por eso me encanta, porque a veces no tienes que decir nada, ¿sí? A veces una sonrisa te abre puertas como nunca te imaginas, pero también en la sonrisa es cuando expresas esa tranquilidad, esa autenticidad para que la gente conecte contigo, ¿sabes? Entonces hay que salir del ruido, hay que salir de todo ese ruido y descubrirte, y descubrir eso que hay en ti que te diferencia de todo lo que está alrededor. Sí, a mí me gusta invitarlo a intentar, a empezar. ¿Sí? De repente no tienes el camino claro, pero a empezar. Y eso de los valores me parece fundamental. Y también el camino de la autenticidad no es fácil, porque la autenticidad es precisamente ser diferente, es no seguir moldes, es romper el que tienes. Entonces, ser auténtico muchas veces lleva a un tránsito momentáneo de soledad, que es necesario para poder, tú sabes, como evaluarte, pero también es indicativo de que tienes que abandonar ciertas cosas que ya no forman parte de lo que en este momento sientes que eres, ¿no? Entonces, que está bien que se sientan así, que es parte del proceso, porque también se tiende a abandonar cuando vemos que las cosas son un poco difíciles. Pero hay que saber pues, que la autenticidad y el reconocimiento de tus valores para tomar decisiones es fundamental, porque eso te va a permitir a ti decir qué quiero hacer y qué definitivamente no haría. Creo que eso es importante. ¿Cómo te gustaría despedirte, Belín? ¿Cómo te gustaría despedirte? Y ofrece tus redes sociales. Esta plataforma está a la orden, lo que tengas que hacer. ¡Qué maravilla! Está a la orden. ¿Cómo me gusta? Creo que no quiero despedirme. quiero que esto sea el comienzo de algo bonito, de una conexión con la persona que sea que vea este podcast, porque creo que estos lugares, estos espacios como el de Mariale nos da la oportunidad de conectar con más personas, con gente que uno nunca sabe que pueda estar viendo y que pueda hacer ese complemento, ¿no? Para su negocio, para su vida, que sume, una persona que sume. Entonces, por eso no quiero decir adiós, sino quiero decir hasta luego, y quiero que tú, mujer, si estás viendo este podcast, que se sumen a Mujer Magnética. Realmente, Mujer Magnética es un programa que creé, es el único programa de carisma para mujeres. Es un programa de 6 semanas donde realmente hay que descubrir todo esto que hemos hablado, hay que descubrirlo, hay que sacarlo de ahí para que puedas avanzar, para que realmente puedas ser visible, para que realmente puedas hablar en público, porque eso no es fácil. Ahorita quieren hablar en público, yo soy speaker, y hablan y de repente, wow, se sienten como que no pueden, pero es porque hay que primero verse. Hay que conectar definitivamente. De adentro, ¿cierto? Entonces, de verdad que ahorita ya viene Mujer Magnética. Sigan mis redes sociales, los invito de verdad a que me sigan. Hay muchos tips, hay cosas tan bonitas que a veces uno ni se imagina que puedan estar sucediendo y que tú lo vas a descubrir ahí. Mi red social es Evelyn Christopher B en Instagram, en LinkedIn es Evelyn Christopher, en Facebook es Evelyn Christopher, y pues obviamente Mujer Magnética es el programa líder para que realmente tú seas visible, puedas influir mejor, seas 100% magnética. ¿Y sabes lo que significa magnética? ¿No? Atraer. En vez de salir a buscar. Exacto. Estás ahí, hay que atraer. Así es que muy invitadas, y para ti también, Mariale, invitadísima a que puedas acompañarnos en Mujer Magnética en algún módulo o algo así para que
realmente podamos compartir con mujeres reales que necesitan y que se dan cuenta que hay que avanzar como personas y como mujeres que tenemos voz. Y ahorita con ese libro que veo allá, Efecto Dominó, con todo eso que podemos hacer ahora las mujeres, de hasta escribir nuestros propios libros, pues pero escribámoslos, pero también sepamos cómo comunicar ese mensaje que tenemos. Así es que, de verdad, Mariale, gracias por esta invitación. Bueno, yo estoy como siempre encantada de acompañarme, de escoger mi compañía y poder alimentarme, tener muchos momentos de, no lo había visto así, este construir poco a poco mi historia a través de otras ha sido maravilloso, el darme permiso a entender que no tengo que tener todas las respuestas, pero sí muchas preguntas y la intención de aprender, de curiosear, me ha ayudado mucho a flexibilizarme y a poder soltar un poquito esa energía masculina que me había acompañado por mucho tiempo. A mí no me queda más que despedirle y invitarles a este episodio, a disfrutarlo, a venir con esa escucha activa, a querer ver una historia diferente, a sentarte con tu café, con tu copa de vino, tu té, a regalarte un momento para poder conectar con otros espacios. Yo soy Mariana y este es tu podcast En Contraste y ha sido un gusto acompañarles. Que pasen una feliz noche. Chau, chau.